Muy buenas tardes, querida familia. Tengo un profundo agradecimiento y gozo en mi corazón al poder tener la oportunidad de transmitir estas lecciones de la fe de Jesús que han sido para mí de gran ayuda espiritual, y espero que cada vez que usted la vea también sea de ayuda para su crecimiento espiritual. Llevamos estudiando varias lecciones cada sábado, como siempre, nuestra cita a las 6 de la tarde. Hoy nos vamos a embarcar, vamos a profundizar ya en la lección número 10, el juicio de Dios. Pero antes quiero presentarle a un panel que tengo, un panel de amigos. A mi derecha tengo a Richard Padilla. Él es director de interesado de nuestra iglesia Los Peregrinos, a la cual te doy la bienvenida, hermano. Gracias por estar aquí en medio nuestro. Gracias, hermano Junior. Es para mí también un honor y un placer poder estar aquí, compartir la fe de Jesús con todos ustedes. Estamos creciendo, conociendo cada día más de la palabra de Dios, y esperamos que podamos ser de bendición para ustedes por medio de este estudio. Amén. Somos bendecidos, Richard. Tenemos un gran pastor en medio nuestro, el pastor Roger Álvarez. Él es coordinador hispano de nuestra conferencia del sureste, y el cual le damos muchas gracias por estar aquí, pastor. Gracias, Junior. Bendiciones, familia, mi amigo, mi amiga, hermanos, donde quiera que se esté mirando esta lección. Dios los bendiga. Amén. Rolando Blanco, como siempre, él forma parte de nuestro panel, anciano de nuestra iglesia Los Peregrinos, y estamos felices de tenerte nuevamente. Buenas tardes, Junior. Para mí también es una alegría poder compartir la fe de Jesús con los amigos y así escudriñar las Escrituras y conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Estás listo? Las personas que nos ven, agarren lápiz, papel. Si no tienen todavía este folleto de la fe de Jesús, pueden acercarse a cualquiera de nosotros, pueden ponerlo ahí en sus comentarios, y les estaremos llegando este folleto con mucho gusto. Antes de abrir la palabra de Dios, siempre es importante orar. Vamos a pedirle al pastor Roger Álvarez que nos dirija en oración para abrir la santa palabra de Dios. Eterno Padre que moras en los cielos, sabemos que tu palabra es espíritu y es vida. Es la carta de amor que has dejado para llevar a los seres humanos de vuelta otra vez al reino de los cielos. Esta tarde hay muchísimas personas que están aquí para recibir esta bendición, pero nosotros queremos tener la bendición de tu presencia para compartirla. Ven a nuestra vida, lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Por años se ha estado hablando acerca de un juicio. Si vamos a las Escrituras, los apóstoles le llamaban el gran juicio final, donde hemos sabido que algún día vamos a tener que compadecer, tanto vivos como muertos, delante de Dios. Va a ser un proceso un poco que da miedo para las personas que no están en Cristo. Para los que estamos en Cristo es un asunto de gloria, y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque vamos a aprender hoy quién va a ser nuestro juez, vamos a aprender hoy quién va a ser nuestro abogado, que va a estar ahí en medio nuestro. Quiero empezar leyendo un texto bíblico que está en Apocalipsis 20, 11, 13. Yo quisiera que ustedes me acompañen a las Escrituras. Apocalipsis 20, empezando del versículo 11, dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado delante de él. Dice: de delante de él cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y continúa en el 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada una según sus obras. La pregunta que yo me hago: hemos venido estudiando, pastor, que somos salvos únicamente por la gracia de Dios. Como seres humanos no podemos hacer nada para ganar la salvación. Sin embargo, aquí en Apocalipsis vemos que vamos a ser juzgados como por las obras. ¿Cómo se explica eso, pastor? Gracias. Eso es una de las grandes confusiones que tienen no solamente la gente que no conoce a Dios, sino aún la iglesia, los mismos miembros de iglesia. Si somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús, ¿qué entonces tienen que ver las obras o las acciones de las personas? Es muy fácil. Somos salvos por gracia, por la fe en Cristo, pero juzgados por la ley de Dios.
¿Por qué somos juzgados por las obras? Porque alguien que ha sido salvado por gracia, alguien que tiene a Jesucristo en su corazón, las acciones de esas personas son exactamente el cumplimiento de la ley de libertad o la ley de amor de Dios. En otras palabras, una persona que está en Cristo no mata, que está en Cristo no roba. Una persona en Cristo no tiene el deseo de chismear, de calumniar, de torturar, de faltarle respeto a los padres, de robar la mujer ajena. Una persona en Cristo no hace eso. Por tanto, prácticamente el juicio de Dios a alguien que está en Cristo es solamente para darle la absolución eterna, para tener una vivencia feliz y genuina en el reino de Dios. Amén, gloria a Dios por eso. Qué bueno es saber eso. O sea que según lo que yo le entendí, pastor, cuando aceptamos el perdón de Jesucristo, no solamente estamos aceptando el perdón legal de que ya soy perdonado, sino que estoy aceptando a la persona de Jesús. Y la persona de Jesús fue a la persona que nosotros en realidad le ofendimos a él. Exacto. Entonces es un asunto, pastor, de relación con Jesús diariamente. Y Jesucristo hace cambios en la vida de una persona. Ahora, si alguien no está en Cristo, no puede tener las obras de justicia, las obras buenas que le van a acreditar como una persona redimida. No puede tenerlo porque nuestra carne no produce cosas buenas. Tenemos que tener conexión con Cristo Jesús, como te decías, relación con Cristo para entonces cumplir la ley y entonces que nuestras obras, cuando nos juzguen, sean para certificar nuestra salvación eterna. Amén, gloria a Dios. Vamos entonces a la primera pregunta de nuestro estudio. Estamos estudiando ya la lección número 10, el juicio. Y la pregunta dice, ¿sobre qué hará Dios el juicio? Richard, ¿me puedes ayudar acá? Sí. Okay. Podemos ver en el libro de Eclesiastés, libro escrito por Salomón, que dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que lo que el pastor Álvarez nos acaba de decir va en relación perfecta con lo que acabamos de leer. Toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Independientemente de si nosotros creemos o no creemos en Dios, vamos a estar ante la presencia de Él para que ante el universo nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras también. No, y una parte interesante también. Un ejemplo, hay una diferencia entre el juicio de Dios y el juicio que nosotros hacemos como seres humanos. Un ejemplo, Dios va a estar juzgando nuestras intenciones, lo más profundo de nuestro corazón. Las cosas a veces que no le hemos dicho a nadie. Que las cosas que no se ven, que a veces son los pecados peores. A veces un ejemplo uno dice robar, matar, esos son los pecados que se ven. ¿Qué tal el odio que no se ve? Que es un pecado delante de Dios que necesita ser cambiado. Ahora, la diferencia del juicio humano, si las evidencias no están ahí, no te pueden juzgar. Porque escuchamos, ¿te acuerdas del juicio de O.J. Simpson? Muchos pensaban y muchos estaban seguros de que él era culpable. Sin embargo, las evidencias no estaban ahí para hacer ese hombre, para que él fuera juzgado y sea encontrado culpable. En el juicio de Dios no va a suceder eso, porque todas las evidencias, lo más oculto de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, lo que más tenemos rasgado en nuestro cuerpo, Dios lo sabe desde el principio, porque Él nos conoce. Ahora, la segunda pregunta: ¿cuántos comparecerán ante el juicio? ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? Lo encontramos en el libro de 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es parecido al versículo que leímos anteriormente. Cada uno de nosotros va a recibir, como dijo el pastor, de acuerdo a sus obras, va a recibir un juicio. Y como tú decías también, el ser humano juzga por lo que ve. Entonces, si fuera de esa manera, entonces por las obras que hiciésemos, entonces pudiésemos ser salvos. Porque a la luz de todo el mundo, bueno, estamos haciendo cosas buenas. Pero como tú dices, Dios juzga lo que no se ve, la intención. Exactamente, en otras palabras, amigo que me estás escuchando, el juicio es necesario, porque en esta vida
hay muchísimas personas buenas, honradas, trabajadoras, decentes, que les ha tocado vivir la parte dura de esta vida. Y hay gente muy mala, asesinos, secuestradores, envenenadores de la juventud con la droga, que viven en mansiones, están en yates de lujo, y entonces mucha gente se dice, pero no hay justicia en la vida. Por eso hay un juicio, por eso hay un día en que cada cual recibirá conforme a sus actos, porque en esta tierra no sucede. Es más, que algunos dicen, los malos viven bien. Sí. Y aparte de eso, por eso es que en el cielo va a haber sorpresa. Las personas a veces que creíamos dignas, buenas, quién sabe lo que había dentro, las intenciones, por qué hacían las cosas, por qué hacían las obras de caridad que quizás hacían. Y hay personas que eran muy malas, pero llegó un momento que reconocieron que eran tan malos y que necesitaban de la sangre de Cristo y del perdón de Jesucristo, que ese día van a estar ahí. Y lo aceptaron ahí. Entonces, ¿quién será nuestro juez aquel día, pastor? El juez nuestro es el mismo abogado. El juez y el abogado es la misma persona y es Cristo Jesús. Nos dice la Biblia que Dios le dio todo el juicio al Hijo, que el Padre a nadie juzga, sino que Dios le dio el juicio al Hijo. Por tanto, ¿por qué Cristo es abogado y juez al mismo tiempo? Es abogado y juez. Bueno, juez, porque a él nadie le puede hacer un cuento de que no se puede vivir una vida correcta, porque él la vivió sin los poderes del cielo. Y nadie tampoco le puede decir al Señor Jesucristo que no se pudo salvar, porque él hizo todo para salvarse. Así que es la persona capacitada para ser juez y para ser abogado, porque en esta tierra él ganó esos derechos. Amén, gloria a Dios. Y qué buena noticia llegar a un juicio y darnos cuenta que el mismo que nos va a juzgar es el mismo abogado nuestro. Eso sería fantástico, porque tienes toda de ganar. Entonces, nosotros si nosotros estamos en Cristo y hemos aceptado su sangre, esto es una noticia para gozo para nosotros, es una noticia de alegría. O sea que nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nuestros arreglos con Dios, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, y no tenemos que preocuparnos de ninguna forma del juicio, porque llevamos la de ganar. Y él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es pasar hambre, él sabe lo que es tener sueño, él sabe lo que es ser rechazado, sabe lo que es ser torturado, sabe lo que es ser asesinado. En otras palabras, tenemos un abogado y un sumo sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es tu juez y es también tu abogado. Amén, gloria sea al Señor. Seguimos en el estudio de la fe de Jesús, ya en la lección número 10, estamos estudiando y gozándonos acerca del juicio. Hermano Rolando, la pregunta número 4 dice, ¿dónde están registradas nuestras acciones? Bueno, hermanos, nuestras acciones van a estar registradas en libros. Muchos pensarán, ¿cómo son los libros donde van a estar registradas las historias de cada uno de nosotros? Pero no nos podemos asombrar, Junior, porque actualmente con el desarrollo hemos visto que en un pequeño chip de una computadora hay miles y miles de gigas que recogen la información de miles y miles de personas. Además, quedan grabadas por grabaciones el gesto de nosotros, las acciones de nosotros, la voz de nosotros. Y esto lo vemos en Apocalipsis 20, versículo 12, que nos dice, dando fe a lo que hemos dicho. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es decir, que vamos a ver la historia de nuestras vidas como si estuviéramos revisando o viendo una revista. Así va a ser. A través de los libros se va a recoger toda la historia de nosotros. Exacto. Y quizás Dios le mostró a Juan y a Daniel un libro, era porque eso es lo que ellos conocían. Si le llega en su tiempo a mostrar una computadora,
o una grabación como la que estamos haciendo ahora mismo, no hubiesen entendido nada. Y no solamente eso, muchas generaciones después de ello tampoco hubiesen entendido nada, porque esto es algo nuevo, reciente. Entonces, es lo que decía el hermano Rolando, nosotros tenemos la capacidad de grabar, que nuestros hijos y nuestros tataranietos van a poder ver esta grabación que estamos haciendo hoy. O sea que Dios tiene una forma aún mejor que esta, mucho mejor que esta, de registrar todo lo que nosotros hemos hecho desde el principio. Fallezcamos. Lo importante no es el proceso que Dios utilice para grabar nuestras acciones. Lo importante es que grabará y que graba nuestras acciones. En otras palabras, si se llama libro, se llama un chip, se llama una computadora gigante, o en el mismo aire, en las moléculas del aire, el Señor grabó toda nuestra vida, o en las moléculas del polvo de la tierra están grabadas, o en las hojas de los árboles, no se sabe. Pero lo que usted puede estar seguro es lo que la Biblia dice: su vida está registrada, porque no van a haber inventos con respecto a su conducta. Es exactamente lo que usted ha vivido y está registrado. Amén, amén. Sí, hermano Rolando. Sí, quería hacer una pregunta al pastor, que puede ser la pregunta de muchos, ¿no? Porque si nuestras vidas van a estar registradas en un libro, si hacemos una acción mala, esa acción, y nos arrepentimos, esa acción queda plasmada en ese libro. Claro. Entonces, sí. La Biblia establece que hay 3 libros en la Biblia. Está el libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de las memorias. En el libro de las memorias está registrada la vida de cada persona, salvada o perdida. Y en el libro de la vida se traspasan al libro de la vida todas aquellas personas que aceptaron a Jesucristo en vida, decidieron vivir con Él y hacen una vivencia de relación permanente con el Señor, son anotadas en el libro de la vida. Y todas las acciones malas que ha hecho la persona que están en el libro de las memorias, al lado se le pone del nombre y de la acción: perdonado por el poder de la sangre de Cristo. Oh, gloria sea al Señor. Por eso es importante, ¿no? Cada vez que cometamos algún pecado, cada vez que hagamos alguna acción que esté mala, pedirle perdón a nuestro Dios, ¿verdad? Sí, Richard. Sí, para agregar, para plasmar un poquito lo que el pastor explicó, podríamos llevarlo a la tecnología, decir que un libro tiene toda una grabación sin editar. Entonces, 2 libros más están editados, que es el que va para digamos, en los videos buenos, y entonces los videos que están editados malos están en otro libro. Sería de esa manera para plasmarlo. Gloria a Dios, tremendo, muy buena forma de verlo. La siguiente pregunta que tenemos en nuestro estudio es la pregunta número 5. ¿Quiénes son los testigos, Rolando? Bueno, una buena pregunta, y que muchos sabemos ya, porque desde que nacemos oímos a nuestros padres, a nuestros abuelos, que tenemos un ángel de la guarda, ¿verdad? Entonces, los testigos precisamente van a ser esos ángeles que están cuidándonos desde que nosotros nacemos, que fueron asignados por nuestro Dios para nuestro cuidado. Eso van a ser los testigos de todas las cosas que nosotros hagamos. Y nosotros, cuando nosotros lloramos, esos ángeles lloran. Cuando estamos tristes, esos ángeles también se ponen tristes. Y lo vemos reflejado en la Escritura. Es más, y esto que hemos visto de los ángeles, que son nuestro guardián, se encuentra en Mateos 18, versículo 10, y leemos lo siguiente: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y hay una ilustración muy bonita que cuenta que un señor echó de la casa rentada que tenía una señora viuda con un niño de 8 años en un invierno bien crudo. Y esto quedó bien marcado en este niño, y este niño con los años se hizo un pintor famoso y hizo una pintura que reflejaba esa acción que le dolió tanto, porque salió a un invierno crudo a la calle con su madre sin nada y sin saber a dónde iba. Y este cuadro fue una exposición, y como tenía reflejada el rostro de ese señor que había sido tan cruel al botarlos a ellos a la calle, quiso comprar el cuadro a un precio enorme para que nadie viera en su
en el cuadro el rostro de él y pudieran comprobar que había sido una persona tan cruel, tan ruin, que no había sentido amor por un niño y una señora viuda, ¿me entiendes? Entonces esto es algo que demuestra cómo todo queda reflejado siempre. No, y pensando en un testigo, a veces como ser humano, llevándolo a un juicio humano, a veces uno no puede confiar mucho en los testigos humanos. Son comprados y a la parte de esa uno vio una cosa y de momento te pregunta, tú te cuestionas, porque la memoria del ser humano no es tan, falla bastante. Entonces, cuando vamos al juicio de Dios, vamos de seguro, porque la memoria de los ángeles, y no solamente ellos van base a su memoria, ellos lo anotan todo. Todo está anotado ahí. Entonces tenemos testigos que son confiables, gracias Señor. O sea que en ese juicio de Dios todo va a ser una justicia desde el principio al fin. Y esos son testigos oculares y son testigos auditivos y son testigos personales, porque han estado segundo por segundo con el ser humano que va a ser juzgado. Gloria a Dios. Entonces, para seguir en el estudio, vamos a la pregunta número 7. Richard, ¿por cuál código seremos juzgados? Santiago 2:12 dice: así alabad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad. Como cada uno de nosotros sabemos, si alguno de las personas que nos están viendo no saben, la ley de la libertad se refiere a los 10 mandamientos. Le vamos a pedir al pastor Álvarez que nos amplíe un poco en relación. Sí. Ahorita van a escuchar seguro los 10 mandamientos que van a ser leídos, pero esa ley de libertad, ¿por qué de libertad? Es de libertad porque nos libera. Vamos a decir, a grandes rasgos, los primeros 4 mandamientos nos libera del politeísmo, de una cantidad de dioses a los que vamos a adorar o a rendir culto. Y los últimos 6 mandamientos nos libera del odio, nos libera de perder nuestros derechos, nos libera de perder nuestro matrimonio. Es una ley de libertad. Y sobre ese código de 10 mandamientos, Dios va a juzgar al mundo. Todas las leyes de todos los países del mundo, puestas una encima de la otra, no son tan perfectas como los 10 mandamientos de Dios, donde abarcó todos los aspectos de la vida del ser humano en 10 mandamientos breves. Solo Dios pudo hacer una cosa como esa. No, y que aparte de eso, la Biblia nos dice que nosotros éramos esclavos al pecado. El mismo, vemos a Pablo que dice, lo que quiero hacer, no hago. O sea que llegó un momento que estábamos sujetos a nuestra carne. Aún nosotros queríamos hacer las cosas buenas, no podíamos hacer las cosas buenas. En la próxima lección, no se la pierdan, la próxima semana, vamos a estudiar a fondo acerca de la ley de Dios. Cómo solamente podemos guardar la ley de Dios cuando hemos recibido el Espíritu Santo y cuando estamos en Cristo Jesús. Cuando le hemos permitido a Cristo entrar en nuestra vida. Sin Cristo no podemos guardar la ley. Es imposible guardar la ley. Somos esclavos del pecado mientras no estemos en Cristo. Una vez que estamos en Cristo y recibimos su ley en nuestros corazones, somos libres finalmente. Por eso se llama la ley de la libertad. Entonces, pastor, la pregunta número 8 dice, ¿cuál será la sentencia de aquel día? Muy bien, es interesante lo que dice la Biblia. Voy a leer, está un poquito largo, pero voy a leer rápido y voy a tratar de leer articulado para que ustedes puedan entender. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, tuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces también dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces la gran pregunta que se nos ha hecho en esta tarde es: ¿cuál será la sentencia? La sentencia es una de dos. Cada persona recibirá una sentencia de dos: o vida eterna o muerte eterna, o una vida de felicidad con Cristo en su reino de gloria, o el sufrimiento con el diablo y sus ángeles. Sepa, mi amigo, que el infierno no fue preparado para usted, ni para su familia, ni para su hijo, ni para su suegro. El infierno está preparado para Satanás y sus ángeles. El ser humano que vaya a ese infierno con Satanás y sus ángeles va porque quiere, porque para los seres humanos se hizo una provisión de amor en la cruz del Calvario. Nuestro abogado dio su vida por usted. No tiene por qué sufrir con Satanás. Hoy mismo yo le llamo: acepte los 10 mandamientos, acepte a Jesucristo para que los pueda cumplir. Por favor, que ese día de las sentencias usted reciba una recompensa, es mi deseo. Por el otro lado, este panel está interesado en que usted sepa muy bien que la base del juicio no es teoría, no es una religión de actividades y de programas. La base del juicio y la recompensa está sobre el ministerio de bondad a todas las personas necesitadas. En este momento de coronavirus y los que van a venir después, sea usted una persona de bien, ayudando a los más pequeñitos, y está asegurando la recompensa de vida eterna. Si tú todavía no has aceptado a Cristo, yo quisiera invitarte en esta hora que aceptes a Jesús, que aceptes al Espíritu Santo, que entre en tu corazón, que te transforme, que te cambie y te prepare para una vida eterna. Quisiera que si estás ahí en tu pantalla, donde quiera que nos estás escuchando, repita conmigo estas palabras: acepto a Jesús como mi abogado. Repita conmigo estas palabras: acepto a Jesús como mi abogado, deseo respetar sus mandamientos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana en este estudio de la fe de Jesús. Vamos a estudiar la próxima semana el estudio número 11, la ley de Dios. Que Dios te bendiga y que tenga un resto de sábado bendecido. Le vamos a pedir al pastor Roger Álvarez que nos dirija en oración para despedirnos. Eterno Padre que moras en los cielos, gracias por tener un abogado como el Señor Jesucristo. Gracias también porque es nuestro juez que nos comprende y se compadece de nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a vivir a la altura del llamado que acabamos de escuchar. Y que toda persona que escuchó esta lección, que encuentre en Jesús su abogado, la salvación personal de él y de todos sus familiares. Danos, Señor, una noche o un día bendecido, y que todo el que escuche esta lección, la fe de Jesús, tenga fe en Jesús. Lo ruego por Cristo Jesús. Amén.